No, es el máximo. Eso quiere decir que un juez puede decir esto son 500 euros. Puede decirlo, sí. O 100 euros, no sé. Un poco más, pero, Bueno, más. pero sí. Vale, vale, es que me había quedado con la idea de que el mínimo eran 20 millones. No, ese es el máximo. Vale. La sanción máxima es de 20 millones. Pero como siempre nos vamos a poner en el peor de los casos posibles, vamos a decir, no quiero tener que pagar una multa de 20 millones. Vamos a aplicar todas estas medidas de seguridad. Aparte de que en este primer momento de implantación, en este momento, igual es el momento de mayor riesgo, ¿sí? Porque hay que esperar también que, siendo un reglamento que empieza de nuevo, va a querer haber algunas medidas ejemplarizantes, ¿vale? Entonces estamos justo en el momento igual de mayor riesgo, porque cuando ya se pase la ola ejemplarizante y la información al respecto, pues ya no estaremos igual tan expuestos, pero en este momento el no notificar, el que alguien nos pida hacer una cosa y no le informemos correctamente, nos pone automáticamente en las sanciones, en el disparadero de que somos candidatos a que nos pongan una sanción. Entonces, pues eso, es como tengo que demostrar que esto es muy importante, pues posiblemente las sanciones en este primer momento sean incluso para que se note, ¿no? Entonces, precisamente por eso es importante que eso, que a esa parte de la transparencia, de la información, de que si alguien nos pide que yo no quiero recibir una cosa, seamos rotundos. O sea, es preferible perder un dato a estar expuestos al peligro que supone que esa persona que no me ha dado su autorización o que yo no tengo constancia de ella, me lleve a protección de datos diciendo, oiga, estos me mandan y yo no les he dado autorización. Entonces, bueno, pues simplemente eso. Vale. Sí. Sí, yo tengo una cosa que preguntar. Sí, antes, bueno, como he explicado, estamos reformulando todos los permisos de todos los socios, entonces ya hemos mandado, diríamos, las nuevas solicitudes, tanto de derecho a imagen en diferentes actividades. Y si hay algún socio que no responde a esa petición nuestra, a ese cambio que estamos haciendo, a esa actualización respetando este reglamento, ¿qué hacemos? Si tenemos socios que no firman, diríamos, o dicen que no quieren, que no nos dan ese permiso. ¿A alguien se le ocurre? ¿Eliminarlo? ¿Eliminarlo? Bueno, por lo menos evitar Sí, que pero reciba por ejemplo, comunicaciones. me refiero más, no es que deje de ser socio, si quiere seguir siendo socio, participar en actividades, sin embargo, no hay ninguna respuesta en esos envíos que hemos hecho del nuevo, siguiendo este nuevo reglamento, de ese nuevo papel. Entonces, claro, no es que haya dejado de ser socio, sino que no han llegado a responder a esa firma o esa petición, diríamos, desde la Junta. Entonces, ¿qué solución? ¿Qué hacemos? Eso es oposición. A ver, podrá seguir siendo socio, creo, bueno, ya lo comentaba ella. ¿Cómo? Podrá seguir siendo socio, creo, pero no podremos mandarle ni sacarle las fotos ni publicar sus imágenes si no nos ha dado permiso. Se puede insistir, entiendo, ¿no? Vale. Sí, es doble trabajo, Sí. trabajos, al final es cada mes enviarle y decir que respondan, es estar un poco pues detrás de la gente, que es doble y triple trabajo. sí, en este caso se podría insistir en que dé su consentimiento. Si definitivamente no da el consentimiento, habría dos opciones. Una sería limitar el tratamiento, es decir, digamos, eliminarlo lógicamente de esa base de datos. Los datos se mantienen, pero no se utilizan. Y la otra sería decirle, mira, como no nos has dado tu consentimiento, vamos a proceder a borrar tus datos. Decirle, si igual con eso reacciona,
Y dice, no me los borres, que yo sí quiero seguir. Vale, pues fírmame aquí. Esas son las dos opciones que se pueden hacer. Hasta que no dé el consentimiento, dejar los datos, digamos, aislados, no eliminarlos, pero dejarlos aislados, no tratarlos, y en el momento en el que el consentimiento recuperarlos, o directamente decirle, no me has dado tu consentimiento, voy a proceder a eliminar tus datos. Si no hay respuesta, pues se eliminan. Porque yo no me puedo exponer a tener unos datos sin un consentimiento de respaldo. Una pregunta rápida. Sí. A ver, es una inquietud que me está generando un asunto. Entiendo que se puede entender que esta normativa es bastante, ¿cómo decirlo, no? Segura. O sea, ofrece una protección, bueno, interesante, ¿no? Para este mundo virtual que se está desarrollando. Entiendo desde ahí. Me viene el run de decir, ¿qué pasa? Que ahora mismo, dentro de este marco de seguridad que se está planteando, vamos a ir poco a poco soltando más datos, cada vez más privados. O sea, entiendo que se está dando cada vez una tendencia a ello, ¿no? Que si retina de ojo, huella dactilar, y cada vez la información es más específica, más concreta, y claro, hay un marco muy interesante que te protege. Pero, ¿y si un día deja de proteger y tienen ya todos tus datos, ¿no? No lo sé, me sale ahí ¿hasta qué punto ofrece una seguridad puntual? Pues eso no podremos saberlo hasta que no pase, pero claro, por ejemplo, frente a digamos, directivas anteriores, se introduce el tema de los datos biométricos porque se hace consciente el hecho de que se están utilizando la huella, el escáner de retina. Por ejemplo, la primera vez que pasé yo por inmigración en el aeropuerto y me hicieron el escáner de retina, me dijeron, mira fijamente, pasa, y me dan mi nombre. Yo me asusté, la verdad. No te puedes negar a ello, entiendo. No te puedes oponer a eso, porque hay una base jurídica detrás. Está establecido ya. Claro, hay una base jurídica detrás y hay intereses de seguridad nacional que están encajándose en ese marco. Entonces, a mí la primera vez que me pasó, me asusté. Dije, pero que en ningún momento a mí me hicieron ni un escáner de retina, ni una foto. O sea, ¿cómo lo han conseguido? No tengo ni idea. Pero si yo sé que hay un marco regulatorio que dice que la imagen de mi retina va a estar protegida con unas medidas de seguridad, digamos, robustas, pues me sigo asustando, pero digo, bueno, sé que mi retina no va a terminar en China, ¿sí? Entonces, hasta que no pase, no lo sabemos. Es un poco adelantarnos a... Sí, pero es cierto que están cada vez entrando, o sea, son más acuradas las fuentes de información. Eso y es además verdad, está permitiendo utilizarlo. Sí, precisamente por eso este reglamento te dice, no hay nada estático, está vivo. Hay que estarlo revisando, hay que estar... digamos, valorando si mis medidas son las adecuadas, si ha surgido una amenaza nueva, tengo que tenerla en cuenta, desarrollar alguna medida especial para... Luego, igual también es importante desde las entidades nuestras, que a veces desde el ámbito de lo social somos dados a recoger datos informativos que tienen que ver con aspectos que pueden ser, pues, desde información médica, información familiar, el teléfono del padre, el teléfono de la madre, y dices, bueno, vamos a ver, buscar el teléfono de contacto y no cojamos el teléfono de 5 personas con nombres y apellidos guardadas en un expediente, porque tengo que pedir permiso a 5, ¿vale? Haya un teléfono de contacto, una forma de contacto, porque dato que no se vaya a utilizar, ¿no? Y dices, a veces hacemos un informe social y dicen, el padre, el tío, José Mari, no sé qué, no sé cuántos, que dices, bueno, pariente de tercer grado, ¿sí? Entonces ya no me hace falta que a José Mari le tenga que pedir la autorización de estar en mi informe. Entonces, que seamos conscientes de dato que no vayamos a utilizar, es mejor no tener, porque si tenemos el dato lo vamos a tener que proteger. Si no tenemos el dato personal, dato de persona, no tenemos por qué proteger las cosas con tanto ahínco. Entonces,
a veces dicen, no, por si acaso, y dices, bueno, por si acaso vamos a pensar muy bien qué datos personales vamos a coger. Entonces, que eso es, llevamos una dinámica, hacemos las cosas desde lo social buscando esa relación, ese ecosistema familiar y tal, y que tengamos en cuenta de que coger el nombre, apellidos y un teléfono de la tía me hace que a esa persona le tengo que pedir el permiso y decir que lo voy a hacer en un informe, que ella me tiene que autorizar, que luego eso igual lo voy a llevar a... Ya, pero bueno, que a la hora de poner, si es una exigencia legal, pues es una exigencia legal. Pero se lo voy a tener que pedir, me lo va a tener que firmar. Pero que seamos conscientes de que si lo pedimos nos lo van a tener que firmar. El consentimiento. Sí, perdona. Al respecto, también se habla del principio de proporcionalidad del dato. Es decir, voy a recoger los datos para esta finalidad, pero voy a recoger los datos que realmente necesito para esta finalidad. No voy a decir, por si acaso, voy a recoger también estos datos porque igual los tengo que usar más adelante. Si los tienes que usar más adelante, los recoges más adelante. O sea, el principio de proporcionalidad nos dice, tú para esta finalidad necesitas estos datos, recoges estos datos, ningún otro. ¿Vale? Sí. Yo tengo dos preguntas. Que igual me podéis contestar, alguien igual las sabe. La primera es si esto tiene alguna relación con la ley o con la directiva que se quiere sacar sobre los derechos de autoría en Europa. O si tiene alguna, si tienen ahí algún enlace, ¿no? O si las dos propuestas van de la mano o en paralelo hacia un punto concreto. Y dos, si existen plataformas o movimientos de contrainformación respecto a esta ley. A ver, en cuanto a la primera pregunta, no están relacionadas. Esta normativa, esta regulación se hizo pensando en el tratamiento en unificar la regulación o la normativa que hay en cuanto a tratamiento de datos personales de personas físicas dentro de la Unión Europea y el intercambio de datos entre países. Se limita a eso. Luego, la otra, digamos, la otra regulación que creo que todavía no se ha aprobado, esa va por otro lado, que puede que en un futuro se confluyan o se encuentren por algo determinado, puede pasar, pero en principio no están relacionadas. Y la segunda pregunta, que yo sepa, no, pero Internet es muy grande, puede haber algo. O sea, yo hasta donde sé no existe nada, pero puede que sí. Yo personalmente no conozco ninguna. Otra pregunta rápida. En cuanto a los derechos de privacidad y de acumulación de datos, hay entidades, entiendo, públicas, como has hablado, de entidades estatales también, de seguridad, que en algún momento te pueden pedir, te pueden exigir que des ciertos datos y no te puedes negar. O sea, hay una confidencialidad, tienes que reservar esos datos, pero puede haber entidades que, por seguridad nacional o por lo que sea, te pueden obligar. Los únicos que te pueden obligar a que se das datos sin consentimiento son los jueces en una investigación judicial o el ejército en un caso de seguridad nacional o de... Sí, en un caso de que se vea amenazada la seguridad nacional. Son los únicos casos en los que tú estarías obligado a ceder los datos sin necesidad ni de recabar consentimiento, ni de informar al interesado, ni... Claro, es bastante remoto que pase esto. Vale, Sí. otra pregunta.
Entiendo que la ley esta regula la protección de datos personales, Sí. individuales, de las personas físicas. En cuanto a las entidades jurídicas, los datos sensibles de las entidades jurídicas, ¿qué normativa es la que regula? Es decir, pueden ser datos económicos, datos internos de una empresa, de una entidad. Al final también se manejan un montón de datos que en algunos casos, pues en aras de la transparencia, muchas veces los hacemos públicos, pero que no todas las entidades jurídicas, en nuestro caso nosotros sí, porque somos asociación de utilidad pública, pero entiendo que una empresa, etcétera, maneja unos datos sensibles para la empresa y habrá una regulación. En ese caso, ¿qué normativa? O si una asociación también se puede acoger a esas normativas para, si alguien accede a sus datos de empresa o de asociativa, pues ¿a qué se puede acoger? ¿A qué normativa se acogería? Vale, yo te puedo decir que al no ser datos de personas físicas, el reglamento de protección de datos no tiene ahí nada que ver. Como son entidades, digamos, jurídicas, con una personalidad jurídica, yo supongo que habrá alguna normativa, desconozco cuál pueda ser. Se me ocurre, por ejemplo, ahora Facebook, por ejemplo, creó sus páginas famosas para entidades jurídicas y ahí tú pues puedes tener datos. O sea, es verdad que tú subes los datos y al final imagino que aceptas que en el momento que das esa información, pues tal, pero imagino que habrá algo que pueda regular igual, ¿no? No lo sé, No. no lo sé. En cuanto a entidades jurídicas, no. Juana, contando con lo que comenta ella de las empresas y los datos personales, ¿qué pasaría, por ejemplo, para que puedas contar con los datos de nóminas de empleados, por ejemplo, que tienen nombre, apellido, número de cuenta y encima importe? O sea, Sí. ¿qué tienen que hacer las entidades jurídicas con eso que tiene datos personales? A ver, estamos hablando de las nóminas. El pago de nóminas es un tratamiento que hace la entidad jurídica. Ese tratamiento tiene una finalidad y es que la persona cobre a final de mes lo que le corresponde. Para eso, los datos que necesita son el nombre, el DNI, el número de cuenta y el número de seguridad social también. Entonces, eso ya por sí solo es un tratamiento. ¿Qué tendrá que hacer una personalidad jurídica con esos datos? Pues aplicar las medidas de seguridad que crea convenientes, que son... Los contratos, entiendo, laborales. Exactamente. Que autorizas a que... En caso de que haya asesorías, pues que lo haga una gestoría también. Exactamente. Y los datos también a la seguridad social, que también se ceden algunos datos, esos también hay que ponerlos. Y a la mutua, exactamente. No, pero quiere decir que es una empresa jurídica mueve datos personales que tiene que custodiar. Y entonces a los trabajadores les tiene que pedir permiso. Claro, pero esos son datos de personas, no de empresa. Esa es la diferencia principal. O sea, el reglamento de protección de datos se limita a datos de personas. El DNI es un dato personal, el CIF ya no, aunque sea una empresa unipersonal. Claro, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, que la cantidad de publicidad o spam que nos puede llegar a las entidades o a cualquier otra empresa, que son datos que cogen no sé de dónde, es decir, direcciones de empresas, asociaciones y tal, para yo destinarlas a publicidad. Y digo, ¿y a mí por qué me llega toda esta publicidad, Claro. de estas cuestiones? ¿Quién ha dado mi correo electrónico, la dirección de mi entidad? Y yo no he consentido que nadie me mande publicidad de ningún tipo, y eso está a la orden del día. Entonces, claro, me imagino que hay, pues no sé. Los datos de las entidades en los registros de asociaciones Son públicos. en el gobierno vasco son públicos. Sí. Cualquier persona puede acceder a esos datos. O sea, Sí. se puede
datos listados, eso sí. Son públicos. Sí, lo que pasa es que no viene el email creo que no está. No, el email no, pero El email no, sí, por carta sí, por carta. perdona. No, los datos de las Sí. entidades que estamos registrados en el registro de asociaciones del gobierno vasco son públicos. Cualquier persona ajena a la asociación o a las entidades puede consultar los datos. Sí, pero bueno, que hay cosas que te llegan que tienen que tener información, pues eso, de cuántos trabajadores tengo, de qué tipo de algunas cosas que no están registradas en el registro de asociaciones y que ellos, pues imagino que buscarán la información bueno, por la web o por otros sitios donde pues, te inscribes y tal y se apropian Sí. de la información que hay también. Sí, bueno, no sé. Ese marco de seguridad que nos aplica la ley es un poco ambiguo, yo creo. Es una opinión personal, Sí, lo que pasa es que está fuera del ámbito. Las entidades, las personalidades jurídicas están fuera del ámbito de este reglamento. Los derechos de imagen entiendo que están también dentro de esta ley. ¿Los derechos de imagen te refieres? Fotos, vídeos, ese tipo de cosas. O esto no está aquí, no está dentro de esta ley. A ver, O sea, tengo un caso concreto, lo puedo Sí, sí. plantear. Entiendo que si tú tienes de una entidad en la ficha de socios una foto, por ejemplo, me imagino que eso está como datos de carácter personal. Pero si una asociación, una entidad organiza un acto público y la gente acude al acto público y ahí se graba un vídeo que luego se pone en la web o lo que sea, eso está también está Pero y regulado. entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, haces un curso, tú puedes preguntar si quieres ser grabado o fotografiado o no. Exactamente. Vamos, de hecho, Tabacalera, si quieres asistir a un curso, sí o sí, si no, no puedes asistir o tienes, ahora mismo ha puesto un pie de página un poco más específico. Antes Exactamente. no se podía directamente. Si recuerdas, antes de empezar esta sesión, se preguntó si alguien no estaba de acuerdo. Bueno, tenemos todavía aquí la hoja, o sea que... Pero lo que quiero decir es cuando es algo que no conoces a la gente, que viene la gente de la calle, entonces, ¿qué haces? A ver, en ese sentido es, digamos, complicado controlarlo. Tú puedes ampararte en alguna base legal o jurídica, o simplemente lo que puedes hacer, si es un sitio público, intentar que no salgan las caras, o sea, hacer las fotografías de espalda, que si sale alguna cara pixelarla un poco. Eso es algo que puedes hacer, digamos es un poco una treta para pasar por encima de esto, porque la persona no es identificable. Pero yo entiendo que en la medida que tú haces una actividad en un espacio público, como puede ser la calle, puedes usarlo, porque siempre puede aparecer gente que va paseando por la calle. Claro. Te digo porque yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, para prensa, etcétera, si los periódicos, cuando mandan los fotógrafos y hacen fotos de pues, la Concha, etcétera, y tú estás en la playa, en la medida que tú estés en un sitio público, pueden publicar la foto, siempre y cuando no atente contra, quiere decir, pues no te saquen desnudo, no te saquen algo que pueda ser ofensivo. Pero si tú estás tomando si hacemos una actividad yo lo entiendo así y espero que estemos haciéndolo bien. Pero que si hacemos si no es un recinto cerrado donde la gente se inscribe o donde la gente va y tal y tienes la opción, si es en la calle, yo hago una actividad, la gente pasa, es una feria, es una tal, yo hago las fotos y en una medida de que tú estás en la calle participando en una actividad pública, pues te saca la foto. Pero si es un local cerrado, en Telmo, aquí o en Coldo, en Michelena o en cualquier sitio. Sí. Entiendo que lo mismo que controlas el aforo, pues ahí sí que tienes opción de permitir. Pero bueno, si es abierto... Pasa lo mismo, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Tú cuando compras la entrada, nadie te pregunta si quieres o no quieres que la cámara de televisión te enfoque en algún momento. Y muchas veces en los partidos de fútbol hacen barridos a la grada, sale la gente comiéndose el bocata y en ningún momento ha dado el consentimiento explícito. Pero sí sería un dato de carácter personal, es lo que pregunto. Si la
sería, sí, considera de carácter personal. la imagen es un dato de carácter personal porque Está puedes, bien. claro, puedes identificar a una persona. Un dato de carácter personal es cualquier dato que haga que tú identifiques a una persona. Entonces, la imagen, digamos que es uno de los más concretos, porque Marías hay muchas, Pedros hay un montón, pero tu foto es tu foto. A menos que tengas un gemelo idéntico, se te identifica nada más con ver la foto. Entonces... No vale un cartel, ¿no? Es que he estado con un colectivo que decían, vamos a poner unos carteles en todas las salas, que tienen unos locales, y vamos a poner unos carteles de que cuando hagamos alguna cosa, que esto lo vamos a grabar. Y decían, había una discusión en un foro, no, que no vale un cartel, no puedes poner un cartel. Y otros decían, pues sí, pues claro. Claro, entonces tendrías que dar una hoja a cada persona que entre y que te... O mismamente en el momento en que, en el momento en que te apuntas a esa actividad... Pero si es de entrada libre, digo... Ah, si es de entrada libre, claro, eso es más complicado. Eso es más difícil de controlar. Entrada libre, aunque sea un espacio cerrado, entiendo que es una actividad. Es una actividad pública, claro. Entras con todo, yo entendería que hay, pues entra como si vives en la calle una feria y te acercas. Sí. Entras a un museo, no pagas. Sí, pero igualmente es un sitio público. No me importa estar y que las que están ahí me vean, pero yo no da un consentimiento para que tú me hagas una foto y me la subas a la plataforma. Yo, Es que Claro. existe un truco, o sea, el truco es que los responsables de la entidad tengan que sacar la foto desde la parte trasera de modo que no se identifique a las Que no se identifiquen las caras. las caras. Sí, o pixelarlas. O pixelarlas, exactamente. Es caro eso, una entidad pequeña que tenga que pixelar, hace Nosotros lo que hacemos 40 es- fotos y tiene que pixelar. En la actividad lo que hacemos es sacar desde atrás, de tal manera que las únicas caras que permitimos que se vean son las de nuestro voluntariado, que sí que tenemos un consentimiento Eso. de firma donde nos dicen que nos dan consentimiento para usar las fotos que hagamos en todas las actividades Es más, en el caso de menores se tienen que hacer las fotos así. No pueden Sí. no usar porque está penado. Nosotros con residentes de residencias les hacemos eso, desde espalda, Claro. pues ahí siempre sale la cocotera. Sí, de espalda, que no se identifique la persona por su cara. Otra cosa muy diferente es que yo estoy caminando por la playa, hago una foto al atardecer y me sale la persona que estaba atrás. Eso está completamente fuera de este ámbito, porque lo estoy haciendo en el ámbito personal. Entonces ahí no tengo que ir a decirle, señor, perdón, es que va a salir en la foto que voy a hacer, haga el favor de firmar que consiente y que la voy a subir al Instagram, porque tengo mi cuenta de Instagram que tiene 800 usuarios y quiero que los 800 usuarios me den. Eso está fuera. El reglamento de protección de datos está para los datos de personas identificables tratados por instituciones, empresas, entidades, personalidades jurídicas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues sí está penalizado, pero las personas físicas, si yo uso una foto en un espacio no público o privado de otra persona y lo subo, eso es un delito. Sí, pero eso ya es el derecho a la intimidad de propia imagen, Eso es, que es otra que es ley otra ley. diferente. Sí, exacto. Vale. Último minuto. aprovechamos para hacer una foto de grupo. Bueno, primero, a coger todo ese papel, la evaluación y a ver a qué nos dais autorización, porque ahí aparecen expresamente las cosas a las que nos podéis autorizar o no. Explícitamente, lo que sí y lo que no. Y si ya ponéis para foto, pues nos hacemos. Que me enseñe que hagan alguna foto que para eso te la doy aquí. Alguna, por favor. Te pondrías allí